Un viejo que está lleno de guita y que no repara en gastos, agarra un mosquito del año del pedo, le saca la sangre y así como si nada, clona unos dinosaurios. Muchos dinosaurios. Bocha de dinosaurios. Entonces, arma un parque tipo Disney e invita a un montón de gente para que lo visite. El parque de diversiones del futuro, donde nada puede salir mal. Es lo primero que sale mal. Por eso hoy, entre los resumos y demás, la saga de Jurassic Park. El viejo del que te hablaba es este, un tipo simpático y macanudo que quiere regalarle al mundo un parque temático de dinosaurios que casualmente se llama como la película. Welcome to Jurassic Park. Y para que los inversores le den más guita, tiene que invitar a un par de expertos para que lo testeen. Y estos expertos son Sam Neill, como el que sabe de dinosaurios, la rubia, como la que también sabe de dinosaurios, el pibito, como el nieto del viejo que también sabe de dinosaurios, la pibita, como la nieta del viejo que no sabe de dinosaurios pero sabe de computadoras, el abogado, como el que está ahí para morirse. Ahí está, ya se murió. Jess Goldblum, como el que no sabe de dinosaurios pero sabe posar con la camisa abierta. Y además están los empleados del lugar. Samuel Jackson, como el empleado que fuma. Newman, como el empleado garca. Este tipo, como el único guardia de seguridad del parque. Y este viejito, como el que aparece un rato pero después no aparece nunca más y me dejó medio preocupado porque no sé si se murió en el quilombo o sobrevivió. La cosa al principio es medio aburrida porque charlan un montón de cosas que a nadie le importan, pero no pasa mucho tiempo hasta que aparecen los verdaderos protagonistas de esta historia, los dinosaurios. Están estos del cuello largo, estos que corren, este que es el de Billy de los Power Rangers, este que hace así, y obviamente la estrella del parque, el Tiranosaurio Rex. Obviamente, en esta historia hay villanos. Primero está Newman, que como te dije es medio garca y se roba los cosos para clonar a los bichos. Y para robárselos corta la luz de todo el parque. Y acá se viene el quilombo, porque como no hay luz, el alambrado electrificado no funciona y se escapa el Tiranosaurio Rex. Y ataca a la muchachada. Samuel Jackson no puede volver a conectar la luz porque no sabe las palabras mágicas. Entonces va la piba a conectar la electricidad con tanta mala leche que justo está el pibe cruzando el alambrado. Pero sobrevive. El que no sobrevive es Newman, porque lo matan los dinosaurios que hacen así. Pero además de Newman, hay otros villanos, los velociraptores. Ellos son dos hermanos, supongo que son hermanos, que aprovechan que el parque funciona mal para matar un par de personas. Matan al guardia y matan a Samuel Jackson. Y después protagoniza la mejor escena de la película, cuando se meten en la cocina a matar a los pibes. Pasa lo siguiente. Esto de la clonación salió medio como la mierda porque los dinosaurios se hicieron más inteligentes y aprendieron a abrir puertas y a asomarse por los vidrios. Además, a pesar de ser todas hembras, aprendieron a reproducirse gracias a no sé qué explicación con las ranas o los sapos, no sé. Pero si hay algo que aprendieron los velociraptores es a ensañárselas con la gente, porque persiguen al cuarteto protagónico por todo el parque y casi que los matan. Pero justo llega la salvación. Entonces salen todos re contentos y se encuentran con el viejo que toma la decisión de no abrir el parque. Y el viejo se queda re triste. Pero 4 años después, en Jurassic Park 2, parece que el viejo no aprendió nada y quiere seguir haciendo cosas con dinosaurios clonados. Porque además de la isla que ya conocimos, parece que tenía otra isla con más dinosaurios. Entonces quiere mandar un par de expedicionarios a que investiguen. A todo esto, Jess Goldblum contó todo por televisión y quedó como un gil. Los pibitos quedaron re traumados de la película anterior. Well, not exactly. Y acá no van a hacer más que lo que acaban de ver.
está, no aparecen más. De Sam Neill y la rubia, ni noticias. Cuestión que el viejo lo llama Jeff y Jeff explica la trama de esta segunda parte. Okay, so there's another island with dinosaurs, no fences this time, and you want to send people in. Y como en la isla ya está la novia de Jeff, Jeff va para allá. Y ahí se encuentra con la novia que es Julianne Moore. También llegan unos cazadores con Kobayashi a la cabeza que se van a la isla a atrapar dinosaurios. Y la muchachada protagonista se reindigna. Pero mirá esa cara de indignados, reindignados están. Y tan indignados están que rescatan a los dinosaurios capturados. Y así se llevan a un dinosaurio bebé para curarlo. Y gracias a esto aparece la estrella de la saga, el Tiranosaurio Rex, que esta vez vino acompañado. Parece que solo vinieron a buscar a la cría, pero... It's an attack! Y acá se arma un re quilombo porque además aparecen los velociraptores y se arma una pelea ultra violenta. Logran escapar todos y se van a la ciudad. Y están re tranquilos porque creen que están a salvo. Pero no. Un barco aparece de la nada con nada más, ni nada menos, ni nada más que el Tiranosaurio Rex. Y empieza a atacar. Ahora en la ciudad. Al final Julianne Moore lo para con un dardo tranquilizador y lo mete en un barquito. Y lo llevan a la isla donde van a vivir felices para siempre. Bah, para siempre no, porque la cosa sigue en Jurassic Park 3, la venganza de Sam Neill. Sam Neill se convirtió en un paleontólogo famoso que hizo un montón de cosas, pero a la gente solo le importa lo que hizo en Jurassic Park. Igual que al actor, que es famoso e hizo un montón de cosas, pero a la gente solo le importa lo que hizo en Jurassic Park. Does anyone have a question that does not relate to Jurassic Park? Entonces le ofrecen un montón de guita para volver a Jurassic Park a pesar de que él sabe que es una mala idea. Igual que el actor, que le ofrecieron un montón de guita para volver a Jurassic Park a pesar de que él sabe que es una mala idea. Los que le ofrecieron la guita son el tipo de Fargo y su mujer que quieren ir a la isla porque hace como 2 veces su hijo se perdió ahí. Entonces van a la isla y los quilombos no se hacen esperar. Aparece un bicharraco re grande y mata a los personajes menos importantes. Dato de vital importancia. En un momento el bicharraco se come al negro y el negro justo tenía el celular del tipo de Fargo. Fin del dato de vital importancia. Cuando el bicharraco está por matar a los protagonistas aparece la estrella, el Tiranosaurio Rex. Pero el otro bicharraco es más grande y más fuerte y lo mata. Van ahí. Y en una clara demostración de que otra vez se acabaron las sutilezas y los vasitos con agua y las sombras, al toque aparece un velociraptor y los ataca. Porque parece que los bicharracos ahora se pueden comunicar entre ellos. Se organizan para matar a Sam Neill y lo acorralan. Pero tranquilo, Sam Neill, que llega la salvación. Sí, el pibito, que en solo 2 meses que estuvo perdido se convirtió en Tarzán. The parents are here. They're looking for you. That's not good. They don't do so well together. Ah, pendejo de mierda, tus padres te vinieron a buscar en el culo del mundo y tu primera reacción es criticarlo, pero te mereces estar ahí. Pero el destino se puso de tu lado, chiquilín. Y así se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Y acá se viene una escena genial. Porque empiezan a escuchar el celular del padre. Pero, ¿te acordás del dato de vital importancia? El celular lo tenía el negro que se comió el bicharraco. O sea... La escena es genial por 3 motivos. Primero, porque nadie se dio cuenta que un dinosaurio gigante llegó hasta ahí. Segundo, porque el dinosaurio llegó hasta ahí, supongo que en puntas de pie, y se quedó paradito mirando al grupo esperando que noten su presencia.
Y tercero, porque el celular no solo funciona, sino que se escucha desde adentro de la panza del bicho. Y además tiene señal. O sea, yo no tengo señal en mi pieza y esa mierda anda aunque está dentro de la panza de un dinosaurio. Cualquiera. La cosa es que los persiguen. Y después los persigue un pterodáctilo. Y después los persiguen los velociraptores de nuevo. Y después los persigue este otro dinosaurio. Sí, puras perseguidas esta película. En un momento Sam Neill agarra el celular, que encontraron en la caca de dinosaurio, para pedirle ayuda a la rubia. Y le dice esto. Hello? Y eso es suficiente para que la rubia, en 2 o 3 horas, consiga que un grupo de militares caiga en la isla. ¿Cómo hizo? Será la gran pregunta de la saga. Esa y qué pasó con el viejito de bigotes. Que, por Dios, ojalá que esté bien. La cosa termina con todos re contentos yéndose de la isla y poniéndole un punto final a la saga. Pero no a la franquicia, porque la cosa va a seguir en Jurassic World. Ahora, con Chris Pratt. Pero eso es cosa de otro resumen. Esto fue la saga de Jurassic Park resumida así nomás. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una suscribida, y una comentada, y una retuiteada. Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video en la parte del viejito. Justicia por el viejito de bigotes. Y después de hacer todo eso... Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.